transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:36. Continuamos en Radio Análisis en este martes 8 de agosto del año 2023. Vamos a iniciar inmediatamente el panel de conversación y para ello saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy buenos días, muy bien. ¿Y tú? Muy bien y muy contentos de tener en el estudio al investigador del Instituto Libertad, don Pablo Rodríguez. Bienvenido, Pablo, gracias por venir. Hola, Patricio, Monserrat, buenos días. Y saludar también a través de las plataformas sociales, pero ustedes la van a escuchar tal cual estuviera acá, a la doctora en Ciencia Política, investigadora adjunta de la línea de conflicto político y social del COES, integrante de la red de politólogas, Isabel Castillo. Bienvenida, Isabel, gracias por estar acá. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, harto tema que hablar como siempre. Y yo quiero aprovechar la presencia aquí de Pablo, que pertenece a un centro de estudios vinculado a Renovación Nacional, para preguntarle, partir por Pablo, pero también a Isabel, por el tema del desafuero de la diputada Cordero ayer, que se conoció la tarde-noche, y las reacciones fueron inmediatas, particularmente de Renovación Nacional, que le brindaron, como lo ha hecho en otras ocasiones, respaldo. El jefe de bancada de ese partido, el diputado Frank Sauerbaum, dijo, bueno, no vamos a cuestionar la decisión de la Corte Suprema, pero consideramos que el fallo fue excesivo, no vamos a sacar a la diputada de la bancada, es una buena diputada y esto fue una opinión, por lo tanto la decisión fue excesiva. Bueno, sí. La diputada Cordero tiene un historial bien largo. Yo el día de la mañana estaba revisando algunas de las frases que ha emitido, donde no solamente han sido injurias, como es este caso, ¿no? De Fabiola Campillay, que para quienes no lo recuerdan, hizo una aseveración muy compleja donde señaló que Fabiola Campillay no estaba ciega, o por lo menos estaba parcialmente ciega, ¿no? Que veía por un ojo. Eso fue lo que señaló, y lamento tener que repetirlo, pero es necesario para que se entienda la gravedad de lo que estamos hablando. Bueno, antes de eso, ella habló de que el ministro de Educación era un pervertido, y entre otros epítetos más, ¿no? Hizo alusión a su aspecto físico, hizo imputaciones también gravísimas que constituirían una calumnia, ¿no? Respecto, por ejemplo, del alcalde de Colchane, lo acusó de delitos bastante graves. Lo mismo hizo con Giorgio Jackson al principio de el gobierno, donde dijo que el ministro Jackson durante el estallido social le pagaba a manifestantes para que fueran a destruir semáforos. Habló de que el presidente Boric era un enfermo mental descompensado, ¿no? Bueno, podría dar una lista, quizás se me van a ir algunas, pero a esa persona, esa es la que está defendiendo actualmente Renovación Nacional, y sin medias tintas, o sea, totalmente respaldada. Sí, los argumentos han sido del tipo, bueno, fue solo un insulto o es una buena diputada, ¿no? Claro, ahora hay que también hacer el matiz que esto no es compartido necesariamente por toda la colectividad. Recordemos cuando esto pasó, la senadora que ahora es candidata a presidir el partido, Paulina Núñez, dijo que le daba vergüenza que la diputada Cordero perteneciera a la bancada. ¿Cómo analizas, Pablo, eso desde el partido, desde la centro derecha? Ayer se veía también a través de redes sociales algunos parlamentarios abrazados exhibiendo fotos, ¿no? Mostrando su respaldo a este personaje particularmente. Sí, yo creo que poco contribuye justamente a la buena convivencia democrática los dichos de la doctora Cordero. Hay un problema importante respecto a su responsabilidad política en varios actos, y más allá de lo que tú mencionas, yo también quiero destacar con bastante fuerza que ella fue decisiva justamente para no incentivar los votos de otros sectores respecto a la acusación constitucional. También lo conversamos en algún momento que esa acusación tenía muchos capítulos, muchos temas, en los cuales unos eran más fuertes que otros, pero lo relevante al final del día fue que ella desincentivó a sectores de centro izquierdo, de centro, probablemente a apoyar a alguno de esos justamente por sus actitudes. Entonces, creo que más allá de lo que diga la Corte Suprema, lo que digan los diputados,
hay un tema de responsabilidad política, de que ella no le hizo bien al sector en un momento, y sus declaraciones sobre Fabiola Campillá y todo lo que tú mencionabas, creo que poco aporta justamente a tener un mejor ánimo en el Congreso, unas mejores relaciones, y están dentro del contexto que estamos viviendo, donde hay ciertos diputados o parlamentarios que les gusta hablar mucho, que se salen muchas veces del tono y que descalifican gratuitamente a personas. Yo creo que eso es algo que se debe obviamente condenar, no se debe compartir, pero también hay una responsabilidad de quienes la eligen también. Yo no quiero menoscabar eso. La doctora le fue muy bien en votación, entonces eso también nos debe alertar respecto a por qué la gente vota por candidatos que son como ella, porque todos la conocemos. O sea, yo creo que su perfil más polémico no es de ahora, sino que prácticamente toda su vida vinculada a la televisión, etcétera. Ujú. Y hay gente que ese estilo de ser parlamentario, de ser político, le gusta. Y yo creo que hay que también hacer el acento respecto a eso. Porque hay gente que considera que ese tipo de discurso, ese tipo de actitudes tienen cierta validez y de alguna forma la respaldan. Creo que la responsabilidad política de la doctora Cordero en algunos casos creo que hay que revisarla, pero también creo que más de fondo revisar efectivamente porque hay gente que la apoya, la respalda a la una. Ella ha ido a varias elecciones, trató de ser convencional, después resultó diputada en la misma zona, pero hay un tema de que es lo que es preocupante, creo que al final del día, justamente que hay gente que respalda ese tipo de declaraciones hoy día, o sea, en este contexto, donde las polémicas, las descalificaciones, el hablar más fuerte, descalificar, es parte de la política que estamos viviendo. Entonces, claro, uno puede analizar el caso de la doctora Cordero en particular, pero en general hay un electorado que justamente está esperando que sus diputados o sus representantes sean directos, hablen fuerte, y ese creo que tipo de tono creo que poco contribuye justamente a nuestra democracia. Pero ahí la responsabilidad, Pablo, no debiera ser del partido que le da un cupo, que la pone en la bancada de Renovación Nacional. Por eso te preguntaba como a nivel institucional del sector, porque claro, cualquiera se puede postular y si le va bien uno puede decir ya, la gente que lo eligió, mal ahí, digamos, pero hay una responsabilidad de quienes la respaldan, quienes le dan un cupo, ¿no? Quienes viabilizan en el fondo esa candidatura. Probablemente, pero creo que si uno mira el marco general, es porque son gente que generan votos. Y los partidos, de alguna forma, y no solamente Reina, sino que muchos otros, buscan figuras fuertes que de alguna forma le arrastren un electorado que pueda significar un escaño más, un diputado más, un senador más. Y creo que en eso los partidos en general se pierden un poco, justamente en esta búsqueda de personas que sean más populares, vinculadas a la televisión. En la UDI ha pasado mucho con figuras que salen de la televisión o están vinculadas al mundo del espectáculo, por decirlo de alguna forma, y que no son mucho aporte en la política, pero que arrastran votos. Entonces los partidos están siempre ahí frente al dilema de si efectivamente buscar los mejores nombres, que no sabría cómo calificarlo, pero también de muchas veces llevar listas de candidatos conocidos. Y ahí hay una responsabilidad obviamente del partido, pero creo que el problema es más profundo, más grande que solo lo que pasa con la doctora Cordero. No solo del partido. Sí, tiene que ver con ciertas prácticas que los partidos privilegian ciertos tipos de liderazgo justamente para llegar a ganar elecciones. Isabel. Sí, bueno, de acuerdo que este es un problema ciertamente el reflejo de una situación mucho más profunda. Hay incentivos, como dice Pablo, a llevar a este tipo de figuras que son conocidas, ¿no? En el tipo de sistema electoral que tenemos, el ser conocido es ya una gran ventaja, ¿no? Y de hecho este es un tema que se ha discutido a propósito en el debate constitucional, y que una forma de abordarlo son lo que se llaman las listas cerradas, ¿no? Donde se vota por partido en vez de por persona. Pero la derecha se opuso a eso, ¿no? Esa fue la propuesta en la comisión experta de los representantes del oficialismo, porque bueno, también es una práctica muy arraigada, ¿no? La gente está acostumbrada a votar por persona, entonces cambiar eso ciertamente tendría cierto rechazo, sobre todo considerando lo desprestigiados que están los partidos, pero genera una serie de incentivos perversos, y además que los representantes se sientan
dueños de los votos, ¿no? O sea, que me eligieron a mí por quien yo soy, entonces yo no le debo rendir cuentas a nadie, ¿no? Y me puedo salir del partido, puedo hacer lo que quiera. Y eso ciertamente genera una política muy personalista, muy baja disciplina de los partidos en los congresos, ¿no? Y dificulta mucho la toma de decisiones, ¿no? Pero otro tema clave de este caso es que a raíz del desafuero, bueno, la diputada Cordero no puede votar por todo el periodo que dure el proceso judicial, ¿no? Y en un congreso como el actual, eso puede ser muy relevante, ¿no? Si nos acordamos, en marzo la reforma tributaria se perdió por un par de votos, ¿no? Entonces, eso va a ser algo que puede tener efectos y que no es solo algo que efectivamente es muy grave y daña la honra de la senadora Campillay, y el daño que produce la falta de... o sea, bueno, el daño a la convivencia, no solo entre las élites políticas, sino en general a la convivencia democrática, pero además tiene este efecto político concreto que puede ser relevante en algunas de las reformas que se pueden llegar a votar en los próximos meses, ¿no? Y los procesos judiciales tienden a tomar su tiempo. Yo ahí, la verdad, no me manejo demasiado cuánto tiempo puede ser, pero ciertamente no es algo que se va a resolver de aquí a la próxima semana, ¿no? Sí, si es que uno parte del supuesto de que los seres humanos y los sistemas integrados por seres humanos funcionan con incentivos y sanciones, quería hacer mención al hecho que en la política chilena actual parece resultar en general muy gratuito e incluso conveniente incurrir en la mentira. En este caso puntual, la mentira es bien flagrante, salvo que la diputada Cordero en el juicio pruebe que la senadora Campillay no está totalmente ciega, cuestión que parece muy difícil de que ocurra. Pero bueno, ya que Isabel hacía la mención y Pablo también de que esto nos remite a un problema mayor, quería señalar esto también porque deberíamos quizás recuperar un poquito la capacidad de asombro respecto al microclima político chileno actual, que hace que diputados solidaricen con una persona cuando está incurriendo en una mentira flagrante, ¿no? Y eventualmente un delito también. Y eventualmente un delito, ¿no? Y esto espero que no les suene forzado, ¿no? Pero justo cuando al mismo tiempo se genera mucha batahola cuando una comisión de académicos quiere discutir el tema de la desinformación. Este es un tema bueno, que a nivel internacional está abierto, ¿no? Cómo la mentira carcome cual termitas, ¿no? Los sistemas políticos y también la convivencia civilizada entre los ciudadanos. Ahí quería preguntarles cómo lo ven, ¿no? Porque, claro, si una diputada es desaforada y su bancada la transforma en una mártir, ¿no? Claro, la cosa empieza a adquirir otros códigos. ¿Cómo ves eso, Pablo, en una perspectiva más general? Sí, a ver, yo creo que igual tampoco sabemos si efectivamente este respaldo es tan verdadero, o sea, en el sentido de que muchas veces hay ciertas señales públicas que a lo mejor los parlamentarios pueden dar, en los cuales se ve de alguna forma esa espaldarazo a la parlamentaria, pero creo que lo relevante justamente es revisar cómo se puede de alguna forma prevenir este tipo de cosas. Una es lo que planteamos al principio respecto a justamente que los partidos seleccionen mejor sus candidatos. Yo creo que esa responsabilidad primordial de los partidos, los cuales con mecanismos democráticos tengan mejores contingentes con los cuales salgan a buscar los votos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que también habría que repensar lo que significa las comisiones de ética en la Cámara de Diputados, en el Senado. Yo creo que pesan poco, parece, ¿no? Exactamente, justamente iba a ese punto. Son instancias en las cuales se da una señal mediática muchas veces, una señal de multa económica también a las dietas de los parlamentarios, pero poco aportan justamente a evitar que se sigan reiterando ese tipo de prácticas. Entonces, lo segundo, así como primero revisar cómo los partidos buscan sus candidatos, lo segundo sería justamente reforzar las instancias del propio Congreso para evitar ese tipo de prácticas. Y esas cosas son difíciles de avanzar, ¿no? O sea, uno esperaría mucho más, obviamente, en ese tipo de aspectos, pero es difícil, si insisto, los partidos de alguna forma en algún momento pierden el control sobre sus candidatos y sus representantes. La vinculación ahí es algo que también decía Isabel, que los parlamentarios se creen muy empoderados porque justamente la gente los votó. Entonces,
Y ahí también hay una señal que ellos mismos perciben como un respaldo a su accionar, porque justamente la gente los votó conociendo cómo son. Entonces, hay varios elementos, pero me gustaría justamente destacar lo del Congreso. El Congreso a lo mejor podría buscar otros mecanismos justamente en los cuales, respetando la libertad de expresión, que eso también hay que conjugarlo en esta conversación, surtieran más efectos justamente las posibles revisiones o sanciones que estas instancias pudieran hacer a sus propios parlamentarios. Claro, el 10 o el 15% de la dieta parece no ser una sanción lo suficientemente dura en algunos casos. No quiero que parezca que estamos mezclando peras con manzanas, pero Isabel, ¿cómo analizas o cómo ves el hecho de que haya un partido o un sector que sea muy duro con el oficialismo a propósito del caso de los convenios, ¿no? Y se pida responsabilidades políticas, que se investigue, en fin, pero cuando uno de sus filas, en este caso la diputada Cordero, pero pasó antes con el alcalde Torrealba, que hoy día se revisa a propósito las medidas cautelares, y ha pasado en el futuro, podemos irnos mucho más atrás, Rosauro Martínez, en fin, hacen una defensa corporativa. Y te lo pregunto en un plano más general porque esto tiene que ver también con la credibilidad que hay en los actores políticos, en los partidos, en la política en general, ¿no? Esto de tener una especie de doble estándar. Y no lo quiero personalizar ni en Renovación Nacional ni en la centro derecha, sino que en general en el mundo político, ¿no? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se analiza que exista una vara para juzgar a unos y otra cuando se trata de los propios que sea distinta? Sí, yo creo que efectivamente no hay que personalizar, pero tampoco podemos decir que, obviar el hecho de que RN ha tenido conductas particularmente erráticas en estos temas, ¿no? Es un partido que en el último tiempo, o sea, es un partido que siempre, una de sus características es que es muy diverso, ¿no? Tiene corrientes muy distintas, pero creo que en el último tiempo esto se ha desdibujado completamente. La semana pasada, Carlos Larraín diciendo que este gobierno iba o había en camino un golpe militar, o sea, cosas como golpe de Estado, ¿no? No sé. Pero entonces un sector muy duro, otro sector más moderado, pero hay muchas tensiones, creo, internas que también ayudan o contribuyen aún más a desdibujar la identidad del partido y obviamente el no ser capaz de condenar hechos bastante innegables, como fueron los dichos de la diputada Cordero o el caso de Torrealba, ¿no? Ciertamente no es el único partido, pero hay otros partidos que sí han tenido una condena un poquito más menos partidaria, si se quiere, ¿no? Pero lo que dices tú de una vara para los propios y otra para los adversarios, bueno, eso es una característica también de los periodos de polarización, ¿no? En que priorizo la defensa propia versus la defensa de los míos versus la defensa de ciertos valores que son más abstractos, si se quiere, ¿no? O sea, y por eso la gente también, sectores que están altamente politizados, ¿no? E incluso radicalizados priorizan eso, ¿no? La defensa, que cualquier cosa que digan los suyos, y aunque pasen a llevar valores como la tolerancia, el respeto básico a las personas y a las normas democráticas, ¿no? Entonces, esto es algo que se ha estudiado, ¿no? De que efectivamente en contextos de polarización las preferencias o la cercanía política se vuelve mucho más relevante que la defensa de valores democráticos, y eso obviamente genera un deterioro muy grave de la convivencia democrática, ¿no? Entonces estoy dispuesto a pasar a llevar normas, y las normas de convivencia política se erosionan por la defensa partidaria, ya sea de personas o el ataque a la oposición o lo que sea, ¿no? Pero que ese tipo de cosas se vuelven mucho más importantes que independiente de los casos, pongámonos de acuerdo en normas generales respecto de corrupción, de trato entre parlamentarios, etcétera, ¿no?
esas cosas se vuelven secundarias y creo que son una muestra de eso, de un contexto altamente crispado. Sí. Javiera, te pregunto muy brevemente, esto en el plano de lo opinable, ¿ah? ¿Te parece que el lugar que están cumpliendo en general los medios de comunicación en la esfera pública está siendo eficiente en la contención de las mentiras, de las descalificaciones? ¿Es rol de los medios hacer eso, evitarlo? ¿Cómo ven ese plano, no? Bueno, porque o sea, así como señalan muchos cientistas sociales, de alguna manera los medios de comunicación son la plaza pública de nuestro tiempo, ¿no? ¿Cómo lo ves, Isabel? Sí, bueno, creo que los medios, al igual que todos, también se mueven por incentivos, ¿no? Y hay mucho de esto de el click, lo que se llama el clickbait, ¿no? O sea, como de que también vende, obviamente vende y genera réditos a los medios el destacar los aspectos más controversiales de cualquier noticia. O sea, en el proceso constitucional anterior esto fue súper notorio. Obviamente había muchas cosas estrambóticas que ocurrían, pero también había negociaciones serias y de las cuales nos enteramos mucho menos. Entonces hay un tema de que en general los incentivos, porque a la gente le llama más la atención el escándalo, ¿no? Eso vende más, ¿no? Y por lo tanto los medios muchas veces entran en este juego, ¿no? Debieran, y eso no podemos ser tan ingenuos de decir que eso va a dejar de existir y que los medios siempre deben estar en pos del bien común o de su rol fiscalizador. Pero hay que buscar un equilibrio, ¿no? Entendiendo que funcionan así, que también tienen que sostenerse económicamente, etcétera, etcétera. Sí debiese ser un principio que a nivel social acordemos de que, okay, a lo mejor no publico la noticia en el segundo uno si es que todavía no está confirmada, o un poquito más de pausa en cómo se presentan ciertas cosas, o evitar el excesivo sensacionalismo, ¿no? Pero evidentemente tienen un rol en eso que responde a este mismo clima, ¿no? Ajá. De que efectivamente es lo que más vende y lo que más atrae, lo que más genera comentarios en redes sociales y etcétera, etcétera. Bueno, ayer pasó la noticia de la muerte de José Luis Perales, y que varios cayeron en eso, pero bueno, es parte también de cómo funciona. Pero si se murió, po. Bueno, tenemos que ir a la pausa, pero antes de eso, Sí. Pablo, bueno, decir solamente a propósito del comentario de los medios de comunicación, la mayoría de la gente no se informa por los medios de comunicación tradicionales, se informa por redes sociales, ve titulares, ya ni siquiera por Instagram, yo creo que más por TikTok incluso. Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad compartida, y el rol que tienen las redes sociales también yo creo que es bien importante, a propósito del debate sobre los medios, que muchas veces se enfocan los medios, pero yo creo que tiene que ver más con las redes sociales. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa, pero antes de eso, y a propósito de lo que estamos conversando, Pablo, del momento de polarización que aparentemente vive en nuestro país. Hay algunos analistas que hace años vienen diciendo que la polarización es más de las élites que de la sociedad. Yo no sé si tú compartes esa apreciación, pero hay una percepción y varias declaraciones que apuntan a que estamos en un momento de confrontación política incluso nunca antes vista. Lo decía el expresidente Frei el domingo en una entrevista en televisión. Le decía, yo no recuerdo desde la vuelta a la democracia que hayamos tenido un momento de tanta efusividad en los, por decirlo de alguna manera eufemística, ¿no? Pero de tanta confrontación en realidad, ¿no? Política. Ayer Francisco Vidal decía en una entrevista en El Mostrador, estamos frente a la ofensiva de la derecha más profunda desde el año 90. Él apuntaba obviamente al sector contrario, pero ahí quiero pedirles una reflexión donde las redes sociales, lo que estamos hablando, también tiene que ver y tiene quizás responsabilidad en eso, pero el clima que hay ahora de confrontación, a propósito también de lo que estamos viendo con el caso Chorros, ¿no? Y apuntaba un poco a eso, como él ofrecerse como una respuesta a la crisis institucional. Y yo lo planteo porque en esos momentos de crisis, y hay muchos analistas que también lo sostienen,
donde toda la política institucional está totalmente desprestigiada, soluciones como esas se ven cada vez más cerca, ¿no? No quiero decir que es lo que le va a pasar a Chile, pero lo planteo también como una posibilidad en el clima en el que estamos viviendo ahora en nuestro país. Son las 9:01, tenemos que ir a una pausa y a la vuelta retomamos las conversaciones. Este sábado 12 de agosto, a partir de las 19 horas, se presenta por primera vez en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Murga la Clandestina. A base de ironía y de humor afilado, esta agrupación hace una crítica a la modernidad, las instituciones y los poderes, recordándole al público que detrás de ellos se encuentran personas que esconden sentimientos y emociones que son dignos de exponer y analizar. La Clandestina es un proyecto de difusión de la murga estilo uruguayo en los barrios de la región de Valparaíso y de Chile en general, y junto a un importante despliegue vocal y corporal en forma de coro, esta murga toma los principales elementos de este estilo para adaptarse como código propio a una centenaria forma de teatro popular. Los invitamos a disfrutar de este espectáculo musical y cultural este sábado 12 de agosto a las 19 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro 509, Providencia. Transmisión en directo por radio.uchile.cl y por el 102.5 FM. Entradas a la venta en instagram.com/murga la clandestina. Cupos limitados. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Chile, su tierra y su gente. Sintonízanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile, su tierra y su gente. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Ya, son las 9:05 en este radioanálisis de día martes 8 de agosto del año 2023. Montserrat había dejado planteada una pregunta, o no sé si una pregunta, pero había enunciado un tema para que siguiéramos conversándolo. Pablo Rodríguez. Sí, yo quiero justamente tomar lo que dice Montserrat respecto a que efectivamente el clima político está muy malo, uno se da cuenta de eso por la relación en el Congreso, cómo las distintas posiciones de cada sector se
se expresan y hay pocos puntos de acuerdo, pero yo no sé si justamente estamos en el peor momento. Yo creo que hay una sensación de crisis política actual que tiene que ver mucho con el tema de los convenios, pero creo y creo que es lo preocupante, que en los últimos tiempos los gobiernos nos hemos justamente acostumbrado a este tipo de tono, y eso ha tenido consecuencias. Durante el gobierno anterior, con las cuestiones constitucionales, las malas relaciones que existían entre el Ejecutivo, el Congreso, en los gobiernos anteriores también. Creo que más que centrarlo hoy día que estamos tan mal, creo que es más bien parte de un proceso de los últimos, no sé, 3, 4 gobiernos, en los cuales está siendo muy difícil gobernar y en los cuales justamente buscar acuerdos con los diferentes sectores políticos para, por ejemplo, hacer viables las reformas que la gente está esperando en todo ámbito, pensiones, salud, educación, etcétera, han sido justamente como las víctimas de este discurso, de estas prácticas que, insisto, no son de ahora, se manifiestan ahora, pero tienen que ver con que el Congreso y los gobiernos están siendo poco capaces de llevar adelante los programas, están siendo poco capaces de sacar adelante reformas emblemáticas, y es parte de un contexto general, en el cual, claro, hoy día estamos centrados en el caso convenio y nos parece que es muy grave y muy preocupante, lo cual lo es. Pero no es la única crisis que ha vivido el sistema político. Creo que hay una constante en las últimas administraciones justamente de esta polarización de ciertos sectores, en los cuales justamente lo que termina ocurriendo es que las reformas y las cosas en el Congreso no ocurren. Y eso es lo preocupante también, en el sentido de que la gente lo está percibiendo o lo puede empezar a sentir con más fuerza, de que el Congreso es poco relevante justamente para resolver sus problemas. Y eso es una señal muy mala para la democracia, justamente cuando estamos pensando que en el Congreso son donde se arreglan los problemas políticos. Y cuando esa sensación de improductividad o de poca utilidad permea la sociedad, creo que es muy grave. Justamente porque ahí hay poco más que hacer. O sea, si las instituciones se debilitan, los partidos representan poco a la ciudadanía, y de alguna forma la política está más bien caracterizada por el conflicto entre sectores, pero conflictos menores muchas veces, vinculados no tanto a lo programático, sino que más bien a otros aspectos. Eso obviamente va generando un cuadro político en el cual es difícil de salir. Pero recalco la idea de que esto no es de ahora, sino que más bien a partir de una coyuntura particular esto explota y vemos muchas polémicas que no ha terminado para nada, y que no sabemos qué va a terminar desde el punto de vista de las responsabilidades políticas de los ministros, Seremi, etcétera, pero es parte más bien de un desgaste general, en el cual la última administración, los últimos gobiernos han tenido muy poco margen para llevar a cabo sus programas. Hay un tema de conseguir mayoría en los congresos que no están, y que de alguna forma se ha ido generando un cuadro que es difícil de manejar para cualquier administración, donde el clima y la forma de vincularse a los parlamentarios, creo que en los últimos 2 o 3 gobiernos ha sido muy difícil, muy compleja entre ellos, y que poco está aportando para salir de las crisis. Yo siempre, o en nuestros programas, conversamos de que es poco comprensible para la gente que las reformas sociales que la gente espera estén 4 años durante un gobierno tramitándose en un Congreso. Y eso es parte también de 10 años, más de 10 clima. años llevamos con el tema previsional. Exactamente, entonces hay reformas que de alguna forma van quedando justamente como en el camino por este cuadro más general, en la cual la posibilidad de llegar a acuerdos es limitada, y por el contrario se polarizan las decisiones de cada sector, y prima poco el diálogo político, el acuerdo, sino que más bien el resto de confrontar posiciones más que buscar acuerdos con otros sectores políticos. Sí, Isabel, a propósito de lo que dice Pablo, esto de que las personas ven que la política no logra resolver sus problemas, algo así dijiste, Pablo, ¿no? Sería quedarnos en un escenario muy ramplón suponer que esto se debe a la mera ineptitud de los sujetos que actualmente están dedicados al ejercicio de la política, ¿no? Y creo que para estos efectos por lo menos es saludable que esta conversación la estemos teniendo al mismo tiempo que hay un proceso constituyente en curso, ¿no? Porque se estima que en una democracia, en una institucionalidad, es saludable el contrapeso de poderes, pero parece ser que aquí también hay un poquito de anulación del poder, ¿no? Y evidentemente la política y las instituciones deberían saber resolver los problemas.
y de alguna manera no lo están haciendo. Yendo como a lo más estructural, Isabel, y vuelvo a insistir a propósito de que justamente estamos discutiendo sobre estos asuntos en el proceso constituyente. ¿Qué se podría decir? Sí, bueno, yo diría que en parte lo que dijo Pablo, en general las personas tenemos sesgos cognitivos que siempre lo que vivimos ahora se siente peor que antes, ¿no? Siempre es como el peor momento de la vida y si uno mira para atrás, bueno, en verdad hay ciertas crisis que son constantes, pero también sí hay cosas que no habíamos visto, ¿no? O sea, que efectivamente hay mucha más dificultad de, o sea, pasar ciertas reformas. El proceso constituyente hasta aquí no es claro que vaya a... o más bien todo apunta a que tampoco va a ser muy exitoso, o sea, en general las encuestas le dan un gran una ventaja al rechazo o en contra. Y también es cierto que hay procesos globales en curso, o sea, hay muchas de estas cosas que no son específicas de Chile y donde sí se han visto procesos de polarización y debilitamiento de ciertas normas de convivencia democrática, ¿no? Y una diferencia tal vez de Chile con años anteriores en que esto ya se ve en un cierto hastío respecto del sistema y de la valoración de la democracia que antes no se veía, ¿no? Antes tal vez había más apatía, pero bueno, ya está. Ahora el compromiso democrático de la ciudadanía parece ir en disminución precisamente por la falta de acuerdos y de resultados del sistema político, ¿no? O sea, una cosa es que se peleen, pero aún así lleguen a acuerdo, y otra cosa es que haya pelea y no haya acuerdo, ¿no? O sea, que no haya nada, quede solo la pelea y solo el beneficio, la sensación de beneficio personal, que sí. Entonces, efectivamente, hay, creo, en el caso chileno, un deterioro que en otros países llegó antes y se ha visto antes, ¿no? O sea, no es esto algo del todo nuevo, pero que que estamos observando y que tiene una expresión a nivel institucional en la falta de acuerdos, pero a nivel también más cotidiano en ánimos muy crispados, en ciertos sectores que ciertamente son minoritarios, pero los que son activos, qué sé yo, en redes sociales, muy agresivos, muy sectores radicalizados que antes tampoco habíamos visto tanto, ¿no? De lado y lado, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que sí nos ponen en un escenario distinto y esto está, por una parte, claro, estos sectores como algunos sectores radicalizados y por otra parte otros sectores simplemente hastiados, ¿no? O sea, es bien frustrante pensar que después de un estallido social y todo lo que fue eso, estamos básicamente donde mismo o peor en algunos indicadores, ¿no? Hay razones de eso que tienen que ver no solo con Chile, de fuera, de la pandemia, qué sé yo, pero no se ha logrado ni una reforma relevante. Se inició un proceso constituyente que es muy probable que terminemos con 2 procesos fallidos. Situación, la economía ha ido mejorando, hoy día el IPC tenía buenos datos, los sueldos pero en el fondo años difíciles en eso. Entonces, es bastante razonable, después de todo lo que ha pasado, que sí está descontento con el sistema, ¿no? O sea, ¿qué más se puede pedir? O sea, ¿qué más claro que lo que fue el estallido? Y que hoy en día también ha sido muy clara la visión negativa del mismo, yo creo que en parte porque no ha producido nada. Yo creo que si se hubiesen producido cambios, este discurso tan como anti-estallido que estamos viendo, anti todo lo que pasó ahí, no sería tan fuerte, ¿no? Así que, sí, eso. Sí, bueno, la pregunta es cómo salimos de ahí, ¿no? Y una luz de esperanza es el proceso constituyente, pero vemos que, sobre todo con el tema de las enmiendas, no hay mucha conformidad y es bien transversal, de los 3 expresidentes que han ido a exponer, todos con distintos tonos, ¿no?
han manifestado su preocupación por las enmiendas de la derecha en general y particularmente de republicanos, del presidente Piñera a la presidenta Bachelet, que fue la última en exponer ayer. Además se suma el tema de las encuestas, del hastío, ¿no? Y del aburrimiento ya de tener tantos procesos electorales. Bueno, los quiero llevar al caso convenios, que se vincula también con lo que estamos hablando, pero considerando desde dos perspectivas. Una es la superficialidad con la que se aborda el tema, cuando, y lo decía más temprano el senador Gastón Saavedra, cuando se señala que para salir de esta crisis tendrían que renunciar tal o cual ministro. Hay algunos que están diciendo que tiene que haber un cambio de gabinete total, que Boric tiene que cambiar a gran parte de su gabinete, como lo hizo en su momento la presidenta Bachelet con el caso SQM. Ahí hay que mencionar que los ministros que salieron, en el caso de ministro de Hacienda y ministro del Interior, fue porque estaban vinculados con el tema del caso SQM, no fue porque se le ocurrió nomás a la presidenta, pero se aborda como en un nivel muy superficial, enfocado todo en el ministro Jackson. Lo hemos dicho acá, el ministro hasta el momento no hay ningún antecedente que lo vincule con el caso, ni siquiera tampoco por responsabilidad política. Y no se va quizás al tema más de fondo respecto de las fundaciones, de la relación que debiera tener el Estado con las fundaciones, de hacer cambios legislativos, de proponer, por ejemplo, en esta instancia que está trabajando, presidida por María Jara Quemada, de hacer algunas propuestas en términos de proyectos de ley, ¿no? Para salir de esta situación que efectivamente es compleja y no solamente afecta a un sector político. Y por otro, el tema de la descentralización, que ha salido a propósito de los recursos que manejan las gobernaciones regionales. Hay quienes dicen, bueno, después de esto los gobiernos regionales no debieran disponer de recursos libremente, que es un poco la lógica también de la descentralización, ¿no? ¿Cómo ves, Pablo, en estos dos niveles el tema del caso convenio? Si quieres agregar, obviamente, algún otro comentario. Sí, varios temas planteaste. Me voy a quedar con lo último justamente. Pero disculpa, Pablo, que te interrumpa. Es que ahora cualquier tema termina siendo vinculado con el caso convenio. Entonces es como el supratema de la política chilena, ¿no? Sí. Así es. Sí. Creo que lo último que menciona respecto a cómo se descentraliza es algo que es una de las cosas de fondo respecto a la discusión que se está dando. ¿Cuáles son justamente las capacidades que tienen las regiones para llevar a cabo sus programas, de emitir deuda, de generar más recursos y disponer de ellos? Creo que una de las cosas que quedan de fondo y un poco escondido entre tanta polémica que es la cual estamos siempre comentando. Creo que hay una materia que en la cual uno debiera justamente revisar y generar los cambios legislativos o a través de otros mecanismos justamente para hacer algunos cambios respecto a lo que pasa en esos ámbitos. Hay un tema, por ejemplo, llevándolo más general, que tiene que ver con los municipios. Cómo, y a través de diversos informes, diversos estudios, se sabe que los municipios son una de las instancias donde menos transparencia probablemente hay y más mala ocupación de los recursos públicos existe, y poco se avanza en esa línea. Probablemente también fue uno de los aspectos que quedó al debe respecto a la Comisión Endiel, que se originó justamente a partir de los escándalos de política hace un par de años atrás, en los cuales el área de los municipios justamente fue poco reforzada. Entonces, en estas polémicas, que yo creo que son muy interesantes, muy, muy relevantes, se nos van quedando los temas de fondo detrás. Y uno de esos justamente es ver cómo una descentralización efectiva de los recursos fiscales se hace de una mejor manera. Y creo que ahí son los temas cuales probablemente los políticos llegan tarde a resolver esa instancia, porque vemos que las capacidades del Estado para funcionar muchas veces están limitadas justamente por ciertas prácticas o por ciertas acciones en las cuales no resultan las cosas como debieran ocurrir. Entonces, hay un debate muy interesante que se debiera estar dando justamente de cómo hacer más efectivos los recursos, el uso de los recursos fiscales, y hay que entrar en áreas donde son más problemáticos estos casos. Uno son los municipios y dos lo que tiene que ver con toda la instancia de los gobiernos regionales. Y esos temas no los discutimos, porque, claro, la comisión que hoy día está funcionando probablemente va a volver a hacer sugerencias en esa línea, en las cuales
se pueda avanzar en aquellas materias. A fines de este mes va a presentar un... Efectivamente, pero lo que nos dejan todas estas polémicas muchas veces es pocas cosas productivas. Y si efectivamente quisiéramos avanzar en este tipo de cosas, habría que revisar ambos temas. Municipio es un aspecto muy relevante de las reformas que se dieran a hacer en temas de corrupción, de agendas de transparencia, de mejor manejo de los recursos públicos. Y lo segundo es discutir en serio respecto a los gobiernos regionales. Muchos se sintieron conformes con que hoy día elijamos directamente a los gobernadores regionales. Pero la verdad es que son estructuras que no están funcionando. O sea, en términos de la capacidad que tienen efectivamente de hacer las cosas o de manejar recursos, son temas que quedan de alguna forma muy secundarios en la agenda pública y son muy, muy relevantes respecto a la discusión de cómo tenemos un Estado que efectivamente genere la instancia y tenga regiones mucho más poderosas, pero con buenos mecanismos. Y esas discusiones quedan de alguna forma relegadas por las polémicas que estamos viendo, y también por la falta de alguna forma de división de Estado en manejar esos temas. Yo creo que son muy, muy relevantes y por eso los destaqué de tu pregunta, porque son cosas que se nos van quedando pendientes, la agenda de reforma de los municipios y una agenda que efectivamente tenga gobiernos regionales con más poder, pero con mucha más responsabilidad en el uso de sus recursos. Sí, muy, muy cortito, Pato. Ayer estuvo Claudio Fuentes acá en la radio y él perteneció a la comisión Engel. Él decía, una de las primeras medidas que nosotros propusimos fue la reforma justamente al tema de los municipios, como dices, Pablo, y eso hasta el día de hoy todavía no se aborda. Es un gran tema y en donde a veces los montos involucrados son más grandes que los que el caso convenios. Pero bueno, te pregunto sobre eso, Isabel, sobre el trasfondo al que apelaba Montserrat y que contestaba Pablo, pero aprovecho de hacerte otra pregunta que es más ramplona, ¿no? Pero que es concreta y que tiene que ver con que igual, sea como sea, el gobierno tiene un dilema respecto al ministro Jackson, ¿no? Porque, como decía Montserrat, nada lo vincula hasta ahora con el caso convenios, pero al mismo tiempo, mucha gente vincula a Jackson con el caso convenios y no solo eso, sino que liga su comportamiento político a la decisión que toma el presidente sobre el ministro Jackson, ¿no? Entonces, el problema concreto lo tiene instalado independientemente de que hasta el momento el problema no tiene fundamentos, ¿no? Pero es un problema que existe sin fundamentos, ¿no? ¿Cómo debería maniobrar el gobierno en una circunstancia como esta, ¿no? Y especialmente en una circunstancia donde se produce esta cosa tan delicada de pautear, ¿no? al presidente de la República en un país presidencialista? Sí, hasta la CPC lo hizo. Sí. Quiero partir por decir que estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho del problema de fondo aquí en los gobiernos, o sea, el tema de la descentralización y de que, bueno, estamos en los primeros gobiernos regionales, que esto es una figura nueva y de que ahí debiera realmente estar el foco, ¿no? Parte de este problema tiene que ver con la baja capacidad de ejecución presupuestaria, o sea, que no tienen capacidad de ejecutar los considerables fondos que tienen y que hay pocas capacidades técnicas en muchas regiones, etcétera. Entonces ahí está, hay una demanda real y que tiene toda la razón, ¿no? de descentralización, pero cómo efectivamente se lleva a cabo es un tema que hay que seguir, o sea, que ojalá estuviera más central en este debate, ¿no? Porque creo que es efectivamente el tema más de fondo. Pero respecto de la pregunta, sí, bueno, ahí hay un dilema que tiene el gobierno de que efectivamente, o sea, no hay ninguna razón real para atribuirle ni una responsabilidad al ministro Jackson, más allá de ser del partido que se ha visto más involucrado, que sí, efectivamente, pero es algo muy indirecto y tampoco, o sea, no tiene ni un sentido decir que él tiene que responder por eso, ¿no? Ahora, claro, tenga o no tenga razón, efectivamente genera un problema, porque está todo el tiempo en la agenda. Pero sí es el apellido que más se menciona en la política chilena por lejos, ¿no? O sea, como, sí, además sí, que tiene este apellido, este nombre tan reconocible. Sí, no, tiene altos niveles de conocimiento, pero ciertamente yo creo que sería mucho más grave ceder a las presiones para el gobierno,
Porque además yo creo que es bien poco creíble, por ejemplo, lo que dice la UDI de que, bueno, de que su participación en la reforma tributaria está condicionada a eso. O sea, yo creo que simplemente hay otras razones y probablemente aparecerían otras excusas, ¿no? Entonces, si el gobierno empieza a ceder, en decir, ok, sacrifico a este ministro en pos del diálogo, yo creo que terminaría saliendo el tiro por la culata y se darían cuenta que eso no resuelve nada. Y que quedas un poco a merced de lo que te diga la oposición, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, que es simplemente aguantar y eventualmente puede haber un cambio de gabinete algo mayor, pero no puedes tú sacar ministros porque te lo dice ni organizaciones gremiales ni la oposición, sobre todo si es que no hay si que las acusaciones son infundadas y básicamente por alguien que se ha ganado por distintas razones el rechazo o el odio de distintos actores políticos, ¿no? Pero no puede ser ese si se cede a eso, yo creo que el gobierno sienta un pésimo precedente y que le va a terminar jugando más en contra, ¿no? Entonces, bueno, el ministro Jackson tiene que seguir haciendo su trabajo. Yo igual diría que ojalá que se mantenga lo más bajo perfil posible, que deje que tiene esta tendencia también a hacer algunas declaraciones bombantes de que vuelven a esta idea de que nosotros somos mejores o qué sé yo, o sea, evitar todo ese tipo de cosas, pero hacer su trabajo y eventualmente yo creo que sí, me parece muy probable que salga del gobierno, pero no debiese ser por presiones externas. Oye, lo de la CPC es bien insólito. Yo no me acuerdo que haya ocurrido en otra ocasión que un gremio como ese haya pedido la salida de un ministro. Bueno, Pablo, brevemente, porque ya nos tenemos que ir, pero ¿cómo ves el dilema en torno al ministro Jackson? Porque efectivamente ocurre que si es que el gobierno cede, muestra una señal de debilidad, ¿no? En circunstancias que ya está muy debilitado este gobierno. Pero por otra parte, vamos a seguir cuánto tiempo hablando del ministro Jackson y no de las cuestiones de fondo, ¿no? Que es lo que debiera abocarse la política. ¿Cómo ves esa situación? Sí, a mi juicio el ministro Jackson es un problema para el gobierno, y eso está claro, porque no solamente la oposición pide su salida con mayor fuerza, con mejores o peores argumentos, sino que también hay sectores del mismo gobierno que están de alguna forma planteando su salida. Lo que pasó la semana pasada con Raúl Soto es increíble, o sea, alguien que fue presidente de la Cámara de Diputados, que es del oficialismo, que de alguna forma uno no sé si es un líder importante, pero una figura relevante dentro del espectro político, lo pide. Hay sectores del PS muy fuertes que también lo hacen. Entonces, yo creo que, claro, el momento siempre lo va a decir el presidente de la República, pero desde el punto de vista político y más allá de sus responsabilidades políticas o no, que eso es lo que debiéramos discutir, es insostenible su mantención en el gobierno, justamente porque le trae problemas no solamente con la oposición, que es lo normal, que una oposición pida salida de un ministro es lo habitual en un régimen presidencial porque es una forma de presionar al gobierno, etcétera. Pero cuando tu propio oficialismo, tus propios partidarios no están convencidos del ministro y de alguna forma le pasan las cuentas por declaraciones o actuaciones previas, yo creo que hace insostenible que el ministro Jackson siga en su cargo. A lo mejor no van a ser por buenas razones que salga, o puede que sí, pero lo relevante es que cuando un nombre te genera también ruido adentro de tu coalición, una coalición que además tiene dos coaliciones en una, es muy difícil que una persona pueda seguir siendo ministro. Bueno, estamos llegando al final del panel y por supuesto le agradecemos tanto a Pablo como a Isabel por habernos acompañado esta mañana. Pablo Rodríguez, que tengas un buen día. Muchas gracias. Y por supuesto también a Isabel Castillo. Muchas gracias, Isabel, que tengas un buen día. Gracias, igual a ustedes. Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas, no sé por cuánto tiempo más, a propósito de lo que decía Montserrat, vamos a seguir hablando del ministro Jackson, pero como que todo gira, es como el sistema solar de la política chilena, pero bueno, vamos a ir a un breve alto y continuamos con las conversaciones. En el marco de la campaña Cuidado, el machismo